La apóstol Dominica Biermann ha viajado por el mundo durante más de 3 décadas, proclamando el Evangelio de Sion a las naciones con los milagros que le siguen. Expone las falsas doctrinas de la teología del reemplazo y predica la restauración al Mesías judío. Este es el avivamiento del tercer milenio, el siglo XXI como el siglo I. Ayer empezamos hablando de la importancia de la restauración del ADN. ¿Qué es lo que es el ADN? El ADN es la información genética que causa que tú seas quien eres. Si sea tu cuerpo, si sea tu carácter, todo tiene que ver con el ADN. Esa información genética es un código genético que el creador pone dentro de cada célula y el ADN se encuentra en el núcleo de las células. Lo que yo les voy a mostrar esta noche es un descubrimiento de uno de los científicos israelíes que está trabajando para un muy bien cotizado establecimiento de ciencia llamado el Instituto Weizmann. El Instituto Weizmann es uno de los mejores institutos de ciencias en todo el mundo. Este hombre se llama Yeshayahu Rubinstein. Y este hombre que ha descubierto lo que yo les voy a mostrar en este momento, que les va a hacer saltar aquí de gozo, él lo descubrió siendo primeramente un doctor veterinario que eventualmente se dedicó a ser investigador en el Instituto Weizmann en el área de biología nuclear. Él estaba a cargo de todos los animales de laboratorio, por lo tanto pudo hacer cantidades de observaciones microscópicas de todos los tejidos celulares, de todos los animales de laboratorio que él tenía, más también de humanos, no solamente de animales, pero también de humanos. Y él estuvo observando por años, 10 horas al día, a través de microscopios, pero no solamente un microscopio manual, que generalmente aumenta 10.000 veces más, sino por microscopios electrónicos que aumentan de 1.000.000 de veces. O sea que él pudo meterse a través de microscopios electrónicos a poder ver hasta las cosas más minúsculas que hay dentro del núcleo de una célula. Y se pudo meter al lugar más, pero más secreto dentro del ADN, en donde él podía ver las espirales del ADN. Usted puede ver ya, estas son los hilos del ADN que se encuentran en el núcleo celular de los animales y de los humanos. O sea que también en los animales y también en los humanos existen estos hilos nucleares, son como 2 espirales que están como torcidas pero conectadas. Ustedes pueden ver que están juntas, conectadas a través de líneas o de puentes que las conectan a las 2 espirales. Quiero que lo tengan eso enfrente de ustedes porque así se ve el ADN en humanos, pero también así se ve el ADN en los animales. Ahora vamos a leer un versículo que lo leímos ayer, lo podemos leer juntos. Vamos a hablar sobre la restauración de todas las cosas. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempo de refrigerio vengan de la presencia de Adonai, y él envía a Yeshua, el Mesías designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Yahvé habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Hechos 3, versículo 19 al 21, la palabra nos dice que la clave para avivamiento es el arrepentimiento, la clave para el retorno del Mesías es la restauración de todas las cosas de las cuales hablaron los profetas antiguos, y todos los profetas antiguos hablaron sobre la restauración de Israel. Por lo tanto, la restauración de Israel es mencionada generalmente más o menos 2.500 veces en la Biblia, depende de qué traducción tú tengas, pero está mencionada 2.500 veces en la Biblia. Y esa particular profecía que tenemos acá está repetida a través de muchos diferentes profetas, pero no tenemos el tiempo para corrernos a través de Micaías y Amós y Jeremías e Isaías y todas las profecías bíblicas sobre la restauración de Israel, pero me voy a dedicar a esta,
que está en Ezequiel 36, 24 al 28, porque yo soy un ejemplo patente, concreto, humano del cumplimiento de esta profecía. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Adonai. Esta palabra le fue dada al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel en el tiempo del exilio de Babilonia. O sea que estamos hablando de una palabra que fue dada 2500 años atrás o más. Y por lo tanto, ya desde 1948, el 14 de mayo de 1948, esta palabra se cumple al establecerse la nación de Israel en la tierra de Israel. En mi persona se cumple porque a mí me tomó Yahvé de las naciones. Yo nací en Chile, mi padre fue el líder sionista de Chile. Él trajo un barco lleno de chilenos a hacer el Aliá. El Aliá quiere decir subir y retornar a la tierra de Israel. El líder sionista es el líder que retorna al pueblo de Israel a Sion. A veces me espanto de saber la ignorancia en el pueblo latino cuando dicen yo no quiero saber nada con esto porque son sionistas. Bueno, si no quieres saber nada con los sionistas, no deberías saber nada ni con la Biblia ni con Yahvé tampoco. Porque sucede de que todo el movimiento sionista es un movimiento profético de restauración del pueblo de Israel a su tierra, tal como lo profetiza el profeta Ezequiel en 36, 24 al 28. Mi padre me trae a mí, a otros de mis hermanos, somos 4 hermanos, a mi mamá y a un montón de chilenos, 100 familias chilenas, a hacer el aliá, el retornar a la tierra de Israel. Nosotros, mi padre, que ya en paz descanse, está con Yeshua, gloria a Adonai. Mi padre era sefardita, judío español, y toda mi familia viene de los judíos sefarditas o de los judíos españoles. Pueden decir conmigo, judíos sefarditas. La palabra sefarad en la Biblia significa España. Hay otra palabra más que significa España también, es Tarshish. Diga conmigo, España, Tarshish, Sefarad. Donde encuentre la palabra Sefarad y la palabra Tarshish, usted sabe que entonces se trata de España. Se recordarán que el rey Salomón, por ejemplo, él tenía comercio con Tarshish, ¿verdad? Tenía los navíos de Tarshish que llegaban de España. Probablemente mañana vamos a hablar mucho más sobre las raíces judíos sefarditas y lo que eso significa en cuanto al ADN también y al entendimiento de la restauración de todos los que llevan raíces sefarditas, solamente para decirles que México es uno de los países que tiene más sangre judía en el mundo. Se lo digo solamente como un pequeño adelanto de lo que vamos a hablar probablemente mañana, sobre más de esto y por qué eso afecta a toda la iglesia y a toda la nación y cómo podemos utilizar esto que ha sido un dolor terrible para bien y para una salvación nacional. El poder del nombre de Yeshua es tan grande que me liberó solamente en el nombre, que es sobre todo nombre de Yeshua. La Escuela de Avivamiento Global Israelí, Mesiánica, Apostólica, Profética, llamada la Escuela Jimab, es una escuela que es un descargue celestial, está transformando las vidas de todos los que la estudian. No hay una escuela como esta en el mundo, realmente que es algo único porque te libera completamente de la teología de reemplazo de toda clase de esquemas religiosos y te planta firmemente en las raíces hebreas y el fundamento original del Evangelio que sale desde Sion, con una relación personal, viva, apasionada, llena de fuego del Espíritu Santo, con Yeshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Realmente te invitamos a venir a estudiar. Bueno, yo también estoy contenta con esto porque yo soy la única de los jóvenes de acá, de la iglesia acá de Shma, Perú, que se está graduando. Bueno, gracias.
¿Es verdad lo que dije? Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Biermann. Yo acabo de terminar de escribir mi primera novela profética. He escrito muchos libros, 16, muchos de ellos están en esas mesas y solamente te puedo decir que quien sea que los haya leído. ¿Quién ha leído mis libros? A ver, ¿alguien de aquí que ha leído mis libros? Sí, ¿le impactó su vida mis libros? ¿Les ayudó en algo? ¿Sí? ¿En algo? También hay glorias. ¿Sí te ayudó en algo los libros? Amén. Bueno, yo te puedo decir que la gente tiene testimonio de los libros que a veces me dejan a mí completamente espantada, porque simplemente transformaciones, liberaciones, quebra de maldiciones y discipulación que no han podido encontrar en ningún otro lugar, lo han encontrado en esos libros. Así que no se vayan a ir ahí, si cada uno de ustedes oren y el Señor te va a mostrar cuál es el libro que tú necesitas para ti, para que te vayas a casa ya con algo que te pueda equipar. Pero yo he escrito 16 libros sobre las raíces de la fe de todas partes, incluso libros que tienen que ver con cómo derrotar la depresión, cómo tratar a adictos que llegan a Adonai, cómo pasarse de la psicología o de la enfermología a la lógica saludable, y todo de parte de las raíces, y cómo podemos incorporar todo lo que sabían los discípulos judíos hace 2000 años atrás para poder ser liberados, desatados, sanados. El poder sanador de las raíces, que es mi libro bandera, es el libro que realmente ha causado un movimiento en todo el mundo. Injertados, que es un manual de instrucción. Hay gente que, por ejemplo, ese libro Injertados fue traducido del español al portugués, y cuando fue traducido del español al portugués por una de los Anusim, uno de aquellos que venían de España pero que se convirtieron al catolicismo en Portugal, en donde a todos los convirtieron a la fuerza, y ella venía de una de esas familias, y esta señora era pastora, y ella se demoró un año en traducir el libro Injertados, y cuando me lo trae me dice: ¿sabe por qué, obispo Dominica, me demoré un año en traducir el libro Injertados? Le digo: ¿por qué? Porque estuve de rodillas de capítulo en capítulo, arrepintiéndome, llorando, retornando en Teshuvá y liberándome, por lo tanto me demoré un año. Ese es el poder de la información en el Espíritu con poder profético que está en el libro Injertados. Yo he escrito ya 16 libros sobre las raíces de la fe para poder equipar a un ejército que se levante tiempo final, poder levantarse con el evangelio original hecho en Sion, reinjertarse de nuevo en el olivo natural con el pueblo de Israel, no en el árbol de Navidades, en el árbol de olivo natural. Amén. Aleluya. Tenemos escuela bíblica con todos esos libros y todo. Y quiero decirles, pero que acabo de terminar mi primera novela histórica profética, y se llama Marrano. Esa es porque Marrano era el nombre de los judíos conversos al catolicismo que la Iglesia Católica seguía persiguiendo, y muchos de aquellos que todavía mantenían algún tipo de tradiciones judías terminaban quemados en las hogueras de la Inquisición. Esa novela la empecé a escribir el 2008 y la terminé el 2018, me demoré 10 años. Y me demoré 10 años simplemente porque el 2008 ya no pude continuar escribiéndola, porque era tan intensa que yo estaba viviendo cada página, cada letra de lo que estaba escribiendo, como si esas figuras que eran ficcionales pero basadas completamente en la historia fueran verdaderas y realmente existieran con esos nombres y con esas cosas, y yo estaba simplemente dando a luz a algo que estaba ahí en ese lugar. En este momento tenemos una compañía en Estados Unidos de América que quiere transformarla en una película épica, dramática, de emoción, pero estamos buscando un publicador de libros, así que estén orando mucho por mí, porque mis libros son todos autopublicados por nuestro ministerio, nosotros los publicamos personalmente, y así se han dado vuelta de a miles por todas las naciones de la tierra, pero este libro tiene que ser publicado de forma muy, pero muy profesional, para que puedan venderse por lo menos 50 a 100 mil ejemplares, y esto se transforma en una película que va a zarandear al mundo, la va a zarandear, porque va a traer a la luz una historia que casi nadie la conoce, y va a traer a la luz un arrepentimiento a través de esta película también, y una cosecha tremenda de la Iglesia Católica, pero tremenda, tremenda de la Iglesia Católica. Así que, y también, bueno, de la Iglesia Evangélica también muchos se van a despertar a sus raíces también judías sefarditas. Vamos a hablar más de eso mañana. Le estoy dando solamente
un pequeño gustito de lo que va a pasar mañana, amén. Pero yo digo que yo soy como judía sefardita, que mi familia no se convirtió al catolicismo. Yo soy un ejemplar vivo de esta palabra porque mi padre me trajo a Israel de Chile a los 11 años. Allí yo fui al ejército, fui entrenadora militar, comandante en el ejército israelí, entrenadora de armamentos también, y después me casé, tuve mis hijos y me salvé, y todo eso me pasa a mí en Israel, tal como dice esta palabra: os traeré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. El apóstol Dominica lo hizo. Entonces os rociaré con agua limpia y quedarás limpio. Me consta que eso es exactamente lo que pasó en mi vida y espero que les conte a ustedes también. Y de todas mis inmundicias el Señor, y de todos mis ídolos Él me ha limpiado. Todo lo pueden leer en mi libro, sí, porque ahí lo tengo todo honestamente de lo que el Señor me sacó. Y después también os daré un corazón nuevo, me lo ha dado. Pondré un espíritu nuevo, me lo dio. Aleluya, dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, lo quitó. Os daré un corazón de carne, lo hizo. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, lo puso, ¿sí o no? Y haré que andéis en mis estatutos. O sea, no solamente que me trae la salvación, me da un nuevo corazón. Aparte me dice, haré que andéis en mi Torah. Haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. O sea que también no solamente eso, sino que aparte Él iba a poner también su Torah dentro de mi corazón y el corazón de todos los judíos que se iban a salvar en la tierra de Israel. No dice aquí nada de que no va a haber Torah, solamente dice que Él va a poner y va a causar que nosotros caminemos. ¿Cómo lo causa Él? Porque el bautismo del Espíritu Santo, cuando tú te llenas con el Espíritu Santo y fuego, ese mismo dedo de fuego que escribió los mandamientos, como dice en Éxodo 31, en las tablas de la Torá en el monte del Sinaí, ese mismo dedo que dice fue el dedo de Yahvé que lo hizo, es el mismo que echa demonios y es el mismo que también escribe la Torá en tu corazón. Y ese se llama el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Estuve en el tour de Naciones Unidas por Israel en este año. El Señor me bendijo grandemente porque en este año pude subir con toda mi familia, con mis 2 hijos menores, con mi esposa, y fue de gran bendición. Les recomiendo a todos que tomen una decisión en subir este año a Israel a apoyar al pueblo judío con la arzobispo Dominique Bierman y el rabino Baruch. Son de gran bendición para todos porque ellos son los que traen la palabra de Elohim para el pueblo sefardí en este último tiempo. Y ahora regresemos a Despierta Sefarad con la apóstol Dominica Bierman. Cuando nos llena con poder, con gloria, podemos orar en lengua, levantar a los muertos, sanar a los enfermos, caminar proféticamente. Aleluya. Eso todos son manifestaciones poderosas del Espíritu. Y una de las manifestaciones, la manifestación más importante del nuevo pacto, es que Él causa que andemos en sus estatutos al poner y al escribir con el dedo del Ruach HaKodesh, con ese dedo de fuego, la Torah dentro de nuestros corazones, como dice también Jeremías 31, del 31 al 34. Que dice, aquí vienen días, dice Yahvé, que hará un nuevo pacto con la casa de Israel, la casa de Judá, no como el pacto que ellos invalidaron en el desierto donde yo fui un esposo para ellos, pero en este pacto yo pondré mi Torah dentro de sus corazones, dentro de sus mentes la escribiré, y cada uno de ellos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, porque yo perdonaré su pecado y ya no me recordaré más. Me conocerán como un esposo, una esposa, íntimamente caminarán conmigo en obediencia. Diga, en obediencia. Y tiene que ser por el Espíritu Santo, porque no es en forma religiosa, es una obediencia al Ruach que está dentro nuestro, escribiendo la Torá. La Torá puede ser
que yo me levante a orar a esta hora. La Torá puede ser que coma esto, que no coma lo otro. La Torá puede ser que sea apóstol a las naciones. O sea que la Torá no es solamente lo que está escrito acá, pero es lo que está escrito acá magnificado y también interpretado a mi espíritu por el Espíritu Santo, interpretado a mi corazón de cómo lo puedo vivir yo aquí en el siglo XXI, con computadoras, con teléfonos celulares, con todo lo digital que está al lado mío. Amén, ¿me entienden? ¿Cómo lo puedo vivir yo caminando por 50 naciones o más de la tierra? Porque después de 50 me dejé de contar, así que ya no sé cuántos más países hemos estado desde que dejé de contar 50, pero 50 o más. ¿Cómo puedo yo seguir caminando obedeciendo a la Torá que está escrita en mi corazón? Aleluya. Les voy a decir que cuando yo me salvé, cuando Yeshua llegó a mi vida y yo le dije sí y me llenó del Espíritu Santo, lo primero que yo quise hacer es simplemente hacer el Shabbat. Y yo no era como judía, yo no era judía religiosa, yo era una judía, digamos, secular, nueva era. Pero claro, porque estaba en una familia judía patriótica, sionista, entonces para las fiestas nos reuníamos, para el Yom Kippur nos reuníamos, todas esas cosas así, y celebramos el Shabbat y todo eso, pero realmente que no lo guardaba. Pero yo te puedo decir, era más como una tradición. Pero cuando Yeshua me salvó, lo primero que yo quise hacer es obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque la señal del nuevo pacto es que Él escribe sus mandamientos en tu corazón. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Yo soy este ejemplo. De ahora en adelante ustedes pueden decir, yo he visto la palabra de Ezequiel 36, 24 al 28 en forma personal cumplida en una judía y en una israelí. Enfrente de ustedes está aquí el cumplimiento profético de Ezequiel. Y como Ezequiel hay muchos profetas más que dicen, y vivirás en la tierra que le di a tus padres. Aleluya. Por lo tanto, el movimiento sionista, el movimiento en el cual el pueblo de Israel está en su tierra, que tiene que ser del Nilo al Eufrates, no es la pequeñita tierra que tenemos ahora, sino toda la tierra que le fue dada a Abraham, Isaac y Jacob, es un movimiento profético de Yahvé, y lo mejor que podemos hacer nosotros es ponernos del lado de ese movimiento, estar a la par con Israel y batallar con Israel para toda su restauración. Cuando dicen amén a eso, amén. Porque si no, aquí está la llave de Abraham de la cual hablamos ayer. La llave de Abraham para la restauración de la bendición nacional. Estoy simplemente retornando para que nos recordemos, porque es muy importante, esto ha estado perdido por demasiado tiempo. Bendeciré a los que te bendigan, al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea que para recuperar la bendición de todas las familias de la tierra, la bendición nacional, es necesario entonces apoyar a Israel, bendecir a Israel activamente. No solamente te bendigo de boca, sino que bendecir en forma activa, si sea con tus dádivas, si sea con venir a Israel en tour, a orar, a poner tus pies en la tierra, a bendecir en la tierra de Israel, aparte de que también vienes a aprender sus caminos. Nosotros tenemos un tour una vez al año que no te lo pierdas. Realmente yo te digo algo, hay mucha gente que dice, vengo alguna vez, quizás algún día llego. No, si tú estás rendido a Yeshua, le dices, Yeshua, ¿este año quieres que vayas? ¿Ahora quieres que vayas? No piensas, que tengo el dinero, que no tengo el dinero. No empieces por eso, porque lo que pasa es que si tú piensas con el dinero, es el dinero el que es tu Dios. Si al primero que le preguntas a tu banco, entonces tu banco es tu Dios, ¿sí? Pero si al primero que le preguntas es a Yahvé, Él es tu Elohim. Y si Él dice, este año, pues ponte en fe y empieza a caminar por fe, por las aguas, tal como Pedro caminó. Porque, amados, dice, sin fe no podemos complacerle a Él. Ahí está, se acabó. Podemos ser lo más lógico posible, lo más razonable, lo más educado y lo más lleno de cultura. Si no caminamos por fe, no le podemos complacer a Él. Amén. Así que todos se van a poner en plan aquí, porque aquí se levanta un ejército. Padre, ¿quieres que nos vayamos este año? Porque tenemos todos los años un tour tremendo de 2 semanas, no de 10 días ni de 7 días como todos los otros tours cristianos. Tenemos de 2 semanas porque nos movemos de norte a sur, este a oeste, y hacemos lo que la mayor parte de los tours cristianos no hacen, el Negev, que es el sur de Israel también.
que es la posesión de los judíos sefarditas, que es tremendo, absolutamente precioso. Y también nos movemos también para allá, tenemos convención de las Naciones Unidas por Israel, van a aprender más sobre esto más adelante, pero lo hacemos una vez al año, generalmente en Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, donde me llegan gente de, bueno, el año pasado teníamos, ya ni me recuerdo cuando, creo que 20 naciones diferentes que llegaron el año pasado a nuestro tour, entre ellos estaba Ecuador, también Perú y otras naciones que no hablan español, habían de todos los idiomas. Así que empieza a preguntarle al Señor, Padre Celestial, ¿este año puedo ir este año? ¿Cuántos quieren ir, Israel? A ver, ¿hay alguien que quiera ir? Gloria a Adonai, todos quieren ir. ¿Y cuántos tienen fe de que le van a preguntar al Señor? ¿Sí este año? ¿Sí? Aleluya. Si tienes fe para preguntarle al Señor, levántate porque le vamos a preguntar juntos y le voy a pedir al Señor que te hable. Aleluya. Porque lo único que necesitas tú es la palabra. Necesitas escuchar que el Señor te diga, ya, tienes que ir. Amén. Tienes que tener, ¿por qué? Porque con una palabra tú puedes cruzar montes, collados, puedes caminar por las aguas, todo eso por una palabra. Una sola palabra, igual como Yeshua le dijo a Pedro, ven. Con esa palabra, pum, 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 él sacó el pie del barco y se empezó a caminar por las aguas. Amén. Padre, yo quiero que mires a todo esto, levanta esas manos. Miras a todos estos que están aquí, Señor, que se está levantando un ejército poderoso y tú sabes que nosotros para poder equipar un ejército, aparte de nuestra escuela bíblica que tenemos en línea y nuestros libros, es ese tour de Israel que los equipa, Padre Celestial, que les cambia la vida, que los transforma, que los enfrenta contigo, que los encuentra contigo, con tu pueblo, con tu tierra, de una forma que es absolutamente única. Y en el nombre de Yeshua te pido que ahora, Señor, tú veas esas manos, tú veas esos deseos, tú sabes estos corazones, y te pido que tú les hables claramente y les des esa palabra que les cause fe para que puedan caminar por las aguas y puedan ponerse ya en plan de ida a Israel con nosotros, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Y te doy gracias, Padre, que hoy quebramos el poder del espíritu del mamón, en donde no va a ser el mamón el que dicte, no va a ser lo que tiene uno lo que no tiene, sino tu palabra la que dicte. Y la obediencia va a ser una obediencia no a base de conveniencia, sino a base de escuchar Shema y obedecer lo que tú dijiste. Padre, yo te pido que tú traigas a todo el pueblo que ya está preparado para venir. Te pido que los traigas este año, Señor, y que desde este año, cada año empieces a traer más y más de esta área, más y más de esta zona, que empiecen a llegar año por año, Padre Celestial, y que toda esta zona se llene de gente que van a ser Naciones Unidas por Israel, México unido por Israel, en el nombre de Yeshua HaMashiach, que puedan tener el conocimiento, el encuentro, el espíritu, y puedan realmente ser luz a esta nación, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Ahora desato a tus ángeles, ayudadores, ministradores, que los vengan a ayudar a aquellos que van a marchar por fe, en el nombre de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un buen aplauso al Señor. ¿Lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Tómelo, tómelo, tómelo por fe. Pues la llave